Sí, Y creo que hoy nos iba a hablar del declive y el inicio del Meiji. muy bien, es cierto, muy, muy bien. Está pasando de la tierra para las matas. ¿No se escucha? Sí se escucha, ¿no? No se preocupe, profe. Por aquí en mi casa pasa el panadero, etcétera. Sí, acá, sí. Escucho todo tipo de cosas entre los alumnos de otros semestres que ya me acostumbré. El perro, el sobrino, todos ahí hablando. Pienso. Compre tierra para cosechar tomatitos. Tierra para los matos. Que tengo la mano levantada yo. Digo, alguien tiene la mano levantada y me di cuenta que era yo. Ok, vaya que ando distraído hoy. Bueno, sí, perdón. Entonces estamos en eso. Oigan, una pregunta. Hay una lectura que yo el semestre pasado comenté, ¿se acuerdan? Esa precisamente donde viene lo de que los samuráis, digo que los samuráis, que los ninjas no existen y demás. Es una lectura que se llama El samurái como símbolo. Esa lectura la hicimos, o nada más se las comenté. Creo que nada más nos lo comentó, profe. Bueno, Sí, porque solo. esa lectura está muy interesante, entonces hoy quiero que nos dediquemos a hablar de el Meiji y demás, pero quiero que en algún momento, si la pudieran leer, para tener una discusión. Esa lectura está muy interesante para discutirla porque habla de eso de los ninjas, pero también habla de la permanencia del samurái a lo largo del tiempo en la historia japonesa y en la historia del mundo. Entonces, su influencia en las películas, su influencia en el anime. Es una lectura muy interesante, incluso en alguna parte hasta cita Naruto, me está dando cuenta. Y es una cosa es una lectura muy interesante que precisamente reflexiona sobre cómo permanece la imagen del samurái. Entonces, ahorita estaba viendo, ya se las subía ahí a Teams, precisamente se llama así. Si la pueden checar ahí en la parte de archivos, ¿sí? Se llama así, el samurái como símbolo. Capítulo 11, el retorno del Hidai y el samurái como símbolo. Y bueno, no sé si sea para la próxima clase o para la otra, dependiendo de qué tanto nos lleva a hablar de la restauración. De hecho, no quiero que hablemos de la restauración de una forma tampoco tan. Pero sí quisiera que en algún momento, cuando terminemos de ver el periodo Meiji, hiciéramos esa lectura. Y sí quiero que la hagan porque sí es divertida, porque te habla precisamente de cómo los samuráis se fueron transformando en algo distinto. Y pues bueno, ¿cómo ven? Sí la podríamos hacer. Sí, definitivamente que sí. Está muy padre la Sí, lectura. profe. Interesante. No, está muy padre, sobre todo porque les digo, habla de lo largo del tiempo, incluso cómo se habla en la televisión, en el cine. Incluso también al final hace una reflexión muy interesante de que dice que a los samuráis les importa más a los extranjeros que a los propios japoneses. O sea, ya los Creo que niños yo la descargué en Nexus, no recuerdo bien. bueno, sí estaba en Nexus, creo que sí la puse por ahí, pero tenía la duda de que si la vimos o no, creo que nada más la mencioné, pero sí convendría analizarla completa. Creo que sí la Y mencionó y yo, por las dudas, no sé, creo que la descargué, creo que todavía la tengo aquí, si quieres se la paso a mis compañeros, no sé. sí, si no, ya la acabo, insisto, la acabo de subir ahí archivos y ahí la van a encontrar. Se llama Capítulo 11, Retorno al Hidai. Y les digo, está muy interesante porque incluso al final hace una reflexión de cómo que dice que los samuráis les importan más a los extranjeros porque incluso los actuales niños japoneses, dice, los llevan a las tumbas de los 47 Ronin y así como si te llevan a ti a ver a la tumba de los niños héroes, ¿no? Pues a quién le importa, ¿no? Es aburrido. Y bueno, pero ¿por qué ha pasado eso? Entonces es lo que se pregunta la lectora. En fin, eso se los dejo ahí como una mini tarea. Ok. Y bueno, entonces en resumen estábamos viendo para precisamente abordar ya lo que vamos a hablar hoy sobre la era Tokugawa, ¿no? Les digo, es una época que fue de paz, donde entonces la cultura samurái se desarrolló en otros niveles, en lo artístico, hubo una estabilidad económica, un desarrollo demográfico, aumentó de la población, ¿no? Y esa pregunta, ¿dónde está el emperador? Pues era muy válida porque pues todo esto estaba bajo el control del shogun, mientras el emperador seguía en alguna parte por ahí de Kioto, pues ahí viviendo con lujos, pero pues sin ningún tipo de control y de poder, ¿no? Que eso precisamente va a ser aprovechado por este grupo que vamos a ver ahorita, que son los que van a promover la restauración Meiji. Muy bien, deja de ocupar tu pantalla para empezar entonces. Porque a partir de hoy vamos a precisamente hablar de cómo Japón ahora sí se va a enfrentar a la
a la modernización, ¿no? Y eso es importante porque entonces estamos hablando de que le va a ocurrir lo mismo que le pasó a China, pero en los mismos años que precisamente China estaba en las guerras del opio, los japoneses también estaban teniendo visitas, ¿no? Así como los chinos estaban teniendo la visita de los ingleses, los japoneses van a tener la visita de los norteamericanos, ¿sí? Y eso va a ser muy interesante precisamente lo que vamos a hablar hoy. Entonces déjenme empiezo aquí con creo que fue aquí donde nos quedamos, en las tendencias demográficas, características de la sociedad moderna. Dice, la familia típica descendió de 7 personas en el periodo inicial a 4 menos a finales de la época Tokugawa. Sobre todo es notable el descenso durante el siglo XVIII cuando se desmorona la familia extensa y el cambio se orienta hacia la familia nuclear moderna que tiene comunidad de una pareja de cónyuges. Eso un poco también lo hablamos. En 270 años la población se triplicó y la familia se quintuplicó. Asimismo aumentó el número de personas de edad avanzada, lo que demuestra que se incrementó el promedio de vida y mejoraron las condiciones. Sí, eso también lo vimos. ¿Qué más? Tendencias demográficas y características de esta sociedad. Las condiciones higiénicas mejoraron, muestra el hecho que el promedio de mortalidad infantil, menores de 11 años, bajó el 40% en el siglo XVIII, a 10% a finales del Bakufu. Sí, esto también lo vimos. Bueno, lo voy a repetir porque creo que son datos importantes para hablar de lo que vamos a ver. En la década de los 50 de 1800, que es cuando ya nos estamos acercando al siglo XIX. Sí, creo que esto es lo importante. Ya nos estamos aquí acercando al siglo XIX, entonces fijan hay una mejor calidad de vida, disminuye la mortalidad infantil, disminuye la familia también, que eso es importante, digo, aunque parezca extraño, porque esto de que se desmorona la familia extensa quiere decir que pues aparece ya la familia nuclear moderna, o más parecida a la moderna. Desde principios del siglo XIX y hasta finales del Bakufu, el ritmo de la difusión de la educación en Japón se mantuvo muy elevado. Así, en 1868, el 43% de la población masculina y el 10% de la población femenina sabía leer y escribir. Por esto, los japoneses pudieron en la era Meiji, que fue de 1868 a 1912, introducir las técnicas, las ciencias y las artes y el extranjero. Bueno, ahí es donde empezamos ahora sí. Premisas para el desarrollo. La sociedad de finales del periodo del Bakufu, recuerden que Bakufu es el otro nombre del periodo Tokugawa, no era estática, sino que internamente contenía las premisas para el desarrollo. No es posible aceptar que el desarrollo económico de la era Meiji se originara solamente por presiones externas. La presión de fuera solo promovió, aceleró y modificó el cambio interno. La productividad de la tierra era muy alta, la comercialización de los productos agrícolas como algodón, colzas, índigo, tabaco, té, caña de azúcar, etc. Y los campesinos fueron incorporados a la economía monetaria. El desarrollo de las comunicaciones y de la urbanización mejoró, la distribución mediante grandes organizaciones de mayoreo, y apareció un incremento de la circulación monetaria. Entonces, si se fijan, hay un aumento importante en la economía. Hasta este momento está todavía la política del Sakoku, que es precisamente lo que vamos a ver que hoy termina, que es el Sakoku, lo habíamos visto en la clase anterior, la política de aislamiento. O sea, los japoneses estaban aislados, no querían saber del mundo. Pocos países, de hecho, se les permitía comerciar con Japón, que ya para ese momento, pues la presión del extranjero empieza a aumentar. Y ahí es donde ahorita voy a hablar un poquito de lo que está pasando hacia afuera. De hecho, que yo recuerde, creo que los pocos países que se les permitía comerciar que estaban llegando precisamente a estos puntos eran los portugueses y los holandeses. ¿Sí? Las razones, pues creo que tiene que ver que ellos ya habían llegado primero y habían precisamente hecho algunos tratos con el shogun, ¿sí? Pero fuera de ahí no se permitía a nadie más, ¿no? Ahora, mucho de esto va a ser importante porque entonces, al igual que vimos con China, esto es el siglo XIX. Y como el siglo XIX como tal, estamos hablando entonces que el desarrollo de la industria, el desarrollo del comercio se está dando en niveles importantes, ¿sí? Entonces, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque entonces si estamos hablando que el desarrollo de la industria y el comercio se está dando en niveles mayores, la presión desde afuera para que países precisamente como Asia se abran al comercio es muy importante. En el caso chino que vimos, si se acuerdan, vimos que fue forzado, ¿no? Ellos no se querían abrir, ellos estaban prácticamente también aislados. Los ingleses buscaron de todas maneras de abrir su mercado y lo encontraron en el opio. Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar en Japón? ¿Sí? ¿Va a pasar algo similar? ¿No? Bueno, es lo que vamos a hablar hoy. Crisis del shogunato Tokugawa. Dice, tanto el shogunato como los daimios se encontraron con que los ingresos de impuestos basados en la productividad del arroz eran cada vez más insuficientes para cubrir sus gastos siempre en aumento. Primero empieza a haber una crisis en el shogunato Tokugawa. Una crisis que es precisamente producto de los ingresos de impuestos basados en la productividad del arroz. O sea, en particular, como el Tokugawa era un gobierno centralizado y dependían ya en este momento de los impuestos, pues entonces dan cuenta que ya no eran suficientes. Resultado,
pues van a aumentar los impuestos, ¿sí? Cosa que nunca funciona bien, sobre todo porque eso va a generar descontentos. Se van a generar frecuentes rebeliones de la clase campesina, que hasta ese momento prácticamente no había hecho ninguna INCO, pero pues ya para este momento se menciona que empiezan a rebelarse. Que es curioso, ¿no? Porque los campesinos en Japón pues nunca habían tenido como que una posición de rebelión, ¿sí? Y de hecho estas rebeliones campesinas no van a llegar a ningún lado. Y en general, de hecho, las rebeliones campesinas en Japón, a diferencia tal vez de China, no prosperaban mucho, porque siempre se les mantenía a raya. ¿Qué más? La diferencia financiera entre mercaderes ricos y terratenientes por una parte y campesinos pobres por otra aumentó más y más. Esto también creo que es el gran problema. Los mercaderes, o sea, los comerciantes ricos, empiezan a prosperar, porque pues esta es una etapa comercial, sobre todo del siglo XVI al siglo XVIII, donde el comercio internacional empieza a aumentar mucho. Los terratenientes, por otra parte, también empezaban a tener mucho poder por el acaparamiento de tierra, y los campesinos cada vez eran más pobres. Y eso es precisamente uno de los equilibrios que se va a dar en este momento. Si no atiendes precisamente a la base campesina, entonces estamos hablando que los problemas se van a desbordar. El otro problema también va a ser las dificultades financieras, producto de la opulencia con la cual también el shogunato se va a lucir, ¿no? Estamos hablando de que pasamos, por ejemplo, del estilo austero de los castillos y de los templos que existían en la época anterior a Tokugawa a esto que estamos viendo en la pantalla, no sé si lo ven, o sea, templos ya muy, muy adornados, obviamente mucho más costosos, y que eso va a llevar por consecuencia también pues a una crisis financiera, ¿no? Sí, no sé si ubican la diferencia de los templos que veíamos al principio, de madera, austeros, totalmente, digamos, sencillos, a esto. Ya nos hablan precisamente de que el shogun está invirtiendo demasiado, ¿no? En arquitectura, ¿no? Lo que se llama, de hecho, el barroco japonés, que pues es muy bonito y todo, pero pues costaba dinero, ¿sí? Y bueno, y aquí es donde precisamente empiezan las relaciones internacionales en comienzos del siglo XIX. Dice, algunos países comenzaron a presionar al gobierno a que abriera Japón al exterior. Insisto, ¿por qué abrir al gobierno? Pues porque es la táctica de los países europeos para ese momento. O sea, si no se abren, pues quiere decir que no permiten el comercio libre. Yo sé que a lo mejor puede ser contradictorio, porque ustedes piensan, ¿qué necesidad tiene Japón de abrirse a un país cuando lo está presionando? Si actualmente, por ejemplo, un país decide no abrirse, pues no se abriría. Pero en este momento los países europeos, aparte de que necesitaban abrir estos comercios por sus propios intereses, también ellos navegaban con la bandera de que era por la libertad, ¿no? O sea, digamos que esa era la cuestión aquí, el libre cambio, el mercado libre, era la principal justificación de estos gobiernos para que se abrieran al exterior, ¿no? Y entonces llega Rusia, llega Gran Bretaña, y principalmente aquí a Japón llegan los Estados Unidos. Los rusos estaban llegando por la parte sobre todo de Corea, ¿sí? Gran Bretaña porque ya tenían tiempo ahí en la zona, precisamente hablamos desde las guerras del opio. Y Estados Unidos porque de cara al Pacífico es el primer país, o por lo menos el país más grande que se van a encontrar fuera de Filipinas, y Hawái, que ya también para ese momento tenía el control por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos aquí va a ser clave, y de hecho de Estados Unidos no hemos hablado por obvias razones, no existía Estados Unidos en Asia Antigua, pero aquí que ya existe Estados Unidos, ¿sí? Va a empezar una relación que yo siempre he dicho es como de amor y odio entre Japón y Estados Unidos. Digo, sí se entiende por qué amor y odio, ¿no? Porque por una parte, pues vamos a encontrar una estrecha relación de negocios muy fuerte, pero por otra parte no podemos olvidar las bombas atómicas. Entonces, la relación entre Estados Unidos y Japón, que comienza precisamente a partir de aquí, del siglo XIX, y ahorita incluso vamos a ver al personaje que va a llegar y las condiciones en las que va a llegar, son bastante importantes para Japón, Estados Unidos y para el mundo. ¿Sí? Digo, creo que no me equivoco cuando entendemos que va a ser muy importante para Estados Unidos y para Japón esta relación, ¿no? Entre ambos países y lo que ha traído para nosotros, ¿no? Pues, en general. Bueno, Estados Unidos y el fin del Sakoku. En 1853, los buques de guerra comandados por el general Matthew C. Perry, llegaron a Uraga. El Bakufu fue presionado por la amenaza del presidente Fillmore de forzar la apertura de Japón y temeroso de que pudiera acarrearles consecuencias tan nefastas como las que ocasionó en China la Guerra del Opio de 1839 al 42, firmó los tratados desiguales con los Estados Unidos y los demás países imperialistas de la época. Así llegó a su fin la política de aislamiento puesta en práctica desde la década de los 30 de 1600. Sí, Estados Unidos es el que va a llegar precisamente ¿cómo se llama? A Japón.
Ay, Dios. Y les quería poner antes de eso una litografía que por aquí traigo de quién es Matthew Perry. Pues Matthew Perry es este personaje, no sé si lo ven, y los barcos negros que precisamente son los primeros que van a llegar a Japón. Ahora, querías también hacerles una lectura, que es la lectura que estamos viendo, la de apertura de Japón y demás. Aquí se menciona que va a ser también algo muy interesante, y voy a leer una parte que me parece muy, muy interesante para que vean cómo es que se da también esta apertura. O sea, aquí la mencioné rápidamente, pero me quiero ir un poco despacio. Dice, en el territorio de los Estados Unidos la carrera hacia el oeste se había detenido en la costa, pero los intereses comerciales y las facilidades de navegación a vapor incrementaron las actividades de la Armada norteamericana en el Pacífico. A ello se aunaba la preocupación con que los norteamericanos veían los movimientos de los buques británicos en China y en el área alrededor de las islas japonesas, así como la expansión de Rusia en Asia hasta llegar al Pacífico. Cuando los rusos, que ya habían llegado con una expedición al norte de la isla de Hokkaido a finales del siglo anterior, intentaron establecer relaciones con Japón, la Marina norteamericana instó al Departamento de Estado a reconocer urgencia forzar a Japón a abrir a sus necesidades. Entonces, no sé si se dan cuenta, ¿por qué llega a Estados Unidos? En este párrafo lo describe. Porque los ingleses ya estaban con una presencia fuerte. Y Hokkaido, que es precisamente la parte, creo que es la parte norte de las islas, pues ya estaba empezando a ser ocupada por los rusos. Entonces, por consecuencia, una de las cosas que vamos a ver es que los Estados Unidos se estaban quedando atrás en la carrera. No sé si tengan que explicar por qué Estados Unidos ya es muy fuerte para este momento o ya lo saben ustedes. A ver qué me dicen. Sí. Para esta etapa. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? ¿Se entiende por qué Estados Unidos ya para este momento tiene tanta presencia y es tan fuerte? Bueno, yo iba porque ya se estaba consolidando como potencia extranjera o imperialista. Como usted dijo, ya había conquistado Hawái y estaba abriéndose paso al Pacífico. Y hablando de eso, una pregunta. Sí. ¿Cómo exactamente Estados Unidos se apoderó de Hawái? O sea... Tengo entendido que la compró, ¿no? Es que creo que Hawái era como una colonia, algo así, y exportaban muchos recursos, creo que eran frutas, pero a Estados Unidos no les rentaba y pues dijeron, no, pues vamos a anexarlos, algo así. Buena pregunta, lo voy a investigar. Como que nada más lo doy por hecho y no lo sé. El punto es que tienen el control ya de las islas para este momento y ahora son importantes porque van a ser su territorio de entrada al Pacífico. Es el territorio de ellos, como dice el compañero, son territorios anexos. Hawái es parte de Estados Unidos, no es una colonia. Y en ese sentido, precisamente, pues se van a establecer bases militares que con el tiempo, bueno, ya sabemos cómo va a terminar eso, porque ahí está Pearl Harbor. Sí. Pero en fin, bueno, entonces, a ver, ¿qué más? Bueno, decía Alfonso, es que se consolida Estados Unidos como potencia, ¿qué más? ¿Alguien iba a decir otra cosa? Yo iba a comentar que para entonces, bueno, me imagino ya tenía los territorios que le pertenecían a México, lo que era Texas, California. Sí. Pues todo lo demás que no era... Texas fue en 1836. Y a partir de 1848 es que se anexa California, Arizona, Nuevo México, todos esos territorios que precisamente estaban en la parte oeste. Y sí, eso es importante lo que dice quien es José Isabel, ¿verdad? Porque eso quiere decir que ya tiene costas que precisamente pueden dar hacia el Pacífico y que le van a permitir ahora expandirse a ultramar, ¿no? Sí, por eso les comentaba, no sé si están viendo, van a ver Historia de Estados Unidos, creo que hay una materia que la da el maestro Olvera, la da actualmente. Sí, si van a ver esa materia, pues ahí entonces un poquito van a ver todo eso que estoy mencionándoles. Pero sí, Estados Unidos para este momento ya es una potencia que se está consolidando, en parte gracias a su compra y expansión en el territorio americano. Recuerden que los Estados Unidos empezaron como 13 colonias en la parte este de lo que hoy es ese país. Y poco a poco fueron cumpliendo con lo que se conoce como el Destino Manifiesto. No sé si han escuchado hablar de ese documento, ¿no? ¿Alguien? Sí, es de que Estados Unidos debía pues conquistar casi todo el continente. Bueno, su área territorial desde el este hacia el oeste. Perfecto. Y entonces, como el Destino Manifiesto los llevaba a tener el control de este a oeste,
Ya para ese momento eso era una realidad. Entonces, si se fijan, Estados Unidos llega aquí en 1853, o sea, ¿qué les gusta? 5 años después de que ya tienen el control precisamente de todo el área continental norte de América, precisamente con todo lo que o nos compraron, nos quitaron o como lo queramos ver, aunque eso también tiene una historia aparte, porque luego ya ven que es que nos robaron y no sé qué. Yo siempre he sentido que la ocupación por parte de Estados Unidos en esos territorios fue inevitable. Los mexicanos de ese momento prácticamente no teníamos control de esas áreas o éramos muy pocos. Y Estados Unidos antes igual creo que hasta nos dio dinero por eso, porque fácilmente nos lo pudo haber quitado y no pasaba nada. Entonces sí, entonces yo creo que ya quedó claro. Estados Unidos es para este momento una potencia en ascenso, no la principal potencia, porque ¿quién dijimos que es la principal potencia mundial en el siglo XIX? Pues Inglaterra, el Reino Unido. Exacto, son los ingleses. Sí, así que no son los ingleses, los Estados Unidos no son los ingleses, pero vaya que se están esforzando, sí, por precisamente emular lo que los ingleses estaban haciendo. De hecho, fuera de Europa eran el país tal vez con esas principales características. Y entonces son los Estados Unidos de finales del siglo XIX, son esos Estados Unidos que entonces ya les surge tener un contacto comercial con Asia. Y por eso la importancia también de Hawái y de Japón para sus planes. Porque entonces si vemos el mapa o si nos imaginamos el mapa, franceses, ingleses, alemanes y rusos ya estaban ocupando muchas de estas áreas, como lo vimos precisamente en la parte de China, y si se fijan los Estados Unidos, no. Los Estados Unidos estaban muy ausentes y pues en esta carrera que es la del imperialismo decimonónico, o sea, la del siglo XIX, pues los Estados Unidos querían también tener algo con que ganar, ¿sí? Vamos. Bueno, ¿qué más? Dice, la Marina de los Estados Unidos voy a leer esto porque creo que es muy interesante y ahorita les voy a decir por qué. Ahorita lo van a ver. Entonces estoy leyendo la lectura, pero la verdad es que como el resumen que tengo acá no me satisface mucho, por eso voy a leer estas 2 paginitas. Dice, la Marina de los Estados Unidos está en pleno esfuerzo para tratar de asegurar bases navales en el Pacífico, así como de asegurar el control de una conexión o de un paso que fuera posible de construir entre los océanos Atlántico y Pacífico en el sur. Esos planes ambiciosos estaban apoyados firmemente por la política exterior norteamericana que había decidido su expansión territorial, asegurando la anexión de Texas, a la que ya había ayudado a independizarse de México para posteriormente llevar la frontera de Texas hasta el río Bravo y de paso hacerse de Arizona, Nuevo México y California, que es lo que les había dicho. Ya para este momento, ese es el Estados Unidos que estamos viendo para esta parte del siglo XIX. Es un Estados Unidos fuerte y que está ampliado de costa a costa, ¿no? Y que nos quitó todo lo que quiso, pero bueno. Les digo, esa es una tragedia que no vamos a ahondar aquí o que no vamos a reflexionar porque es más que una tragedia, es una situación distinta. Dice, al mismo tiempo, no escondía su ambición de controlar el paso de Tehuantepec, donde podía construirse un canal interoceánico. Sí, incluso, bueno, ustedes lo saben, si Estados Unidos no conquistó el resto de México fue porque le faltó tiempo, ganas. Pero si de ser posible, yo creo que ahorita Nuevo León sería parte de Estados Unidos también. Y no sé si se ubican en Tehuantepec, que está precisamente en la parte de donde el estrecho del país en el sur se puede conectar. Entonces, ellos también querían hacer algo así como un canal de comunicación ahí. Yo creo que desistieron de eso porque luego se encontraron con Panamá y bueno, el canal de Panamá resultó ser precisamente esa conexión que estaban buscando. No sé si nos queda claro, los Estados Unidos estaban precisamente yendo para todas partes. Dice, toda aquella expansión a expensas de la debilidad de México, se oye bien feo eso, sirvió de campo de prueba para vigorizar los músculos de la Marina de los Estados Unidos, que ensayaba así los últimos adelantos de la balística de nuevos buques, sobre todo en la invasión a Veracruz en 1857. En dicha expedición, bajo las órdenes del general Winfield Scott, participó un oficial al mando de uno de los buques que sitiaron el puerto, acción que lo demostró gran habilidad y don de mando. Este oficial no era otro que el comodoro Matthew Perry. 5 años más tarde recibió la misión de establecer relaciones con Japón. Sí, uno de esos tipos que había venido con la guerra Estados Unidos-México y que llegó a Veracruz y que precisamente invadió el puerto, es uno de los mismos que va a ir a Japón a hacer lo mismo. Digo, porque si ubicamos la guerra México-Estados Unidos de 1846-48, esta precisamente es la que perdimos los territorios. Entonces, por eso es curioso lo que dice la lectura y por eso lo leo, ¿no? Dice, casi nos agarran de experimento los norteamericanos para, bueno, lo que pase con México ya después lo vamos a experimentar en otras partes. Que también algo que va a quedar claro ya después es que Estados Unidos se va a empezar poco a poco a apropiar de América Latina como una forma también de ellos entender que si no podía tener colonias más allá de América es porque también sabía que podía controlar
desde el río Bravo para abajo hasta la Tierra del Fuego, ¿no? O sea, desde México hasta Argentina. Bueno, Perry, al mando de un escuadrón que son los barcos negros, la imagen que les ponía ahorita, entró en la bahía de Edo en julio de 1853 y después de largas demoras pudo entregar al gobierno shogunal una carta del presidente Fillmore de los Estados Unidos, en donde explicaba su interés por firmar un tratado de amistad, comercio, aprovisionamiento de carbón y toallas para sus barcos de recale y ayuda para sus náufragos. Aquella carta la acompañó Perry de una personal suya, al emperador, en la que explicaba los deseos de su presidente. Con las cartas entregó varios presentes al shogun, en los que estaba un grabado que ilustraba la toma de Veracruz apenas unos años atrás, donde se podía apreciar la eficacia de los cañones de sus barcos. Después se retiró con el anuncio de volver la primavera siguiente. Por eso estoy leyendo esto, porque no quiero que se entienda que llegaron los gringos y empezaron a atacar Japón. Si se fijan, fue progresivo. Llegaron obviamente le entregaron una carta al shogun donde, bueno, es que queremos abrir al comercio, queremos firmar un trato de amistad y todo eso. Y llama la atención, no sé si ponen atención, que con las cartas y con todo esto que le envió, pues venía esta litografía de Matthew Perry tomando Veracruz. ¿Por qué creen que les puso esa ilustración? Como advertencia. Sí, ¿no? A ver qué dicen los demás. Pues que los japoneses no conocían México y miren, así es Veracruz. No, o sea, así como advertencia de que de una manera subliminal de que si no aceptaban, pues los iban a invadir. Mándale, a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Es como lo que ahorita hace Rusia y sus países cercanos. El de, mira, te voy a anexar. Y si no lo haces, te voy a cobrar todo el gas ruso que estás pasando por tu país. Pues sí, y algo así. Te voy a hacer unas pequeñas como advertencias / invasiones / mini guerra. Muy bien, muy bien. Sí, era eso, ¿no? Era prácticamente, se fija, una advertencia de guerra. Y la toma de Veracruz era la representación precisamente de eso, ¿no? De, bueno, o sea, aunque suene bastante, ¿cómo se llama? Humillante lo que voy a decir, si de casualidad te llegas a cerrar, pues te va a pasar lo que a Veracruz. Que tampoco no sé si fue un buen ejemplo, porque al final recuerdan que pues al final se logró por lo menos un pacto y no se logró una conquista total de México, pero bueno, los tratados que vinieron después no son nada diferentes a los tratados desiguales que empleó Estados Unidos con Japón o con otras partes de Asia. Bueno, ¿qué continúa? Dice, en febrero de 1854 Perry estaba de regreso, porque fue en el 53 cuando llegó bueno, venimos como amigos, un año después, menos de un año después regresó, y un mes más tarde, después de ejercer presiones y hacerle amenazas al gobierno shogunal, que con su presencia había entrado en la fase final de su crisis hegemónica, consiguió la firma de un tratado. Mediante se establecía la apertura de los buques de Estados Unidos del puerto Nagasaki y de otros 2 puertos más, el suministro de avituallamiento y combustible para los barcos y el permiso para la instalación de un consulado residente en Shimoda, junto a Yokohama, y la aceptación de una cláusula que sería más adelante la base de sus futuros tratados en el área, la de la nación más favorecida, y cabría el primer cónsul residente de Estados Unidos en Japón, Townsend Harris, negociar y firmar en 1858 un nuevo tratado en el que se incluyó la cláusula sobre el principio de extraterritorialidad. Ya se había incluido en los tratados con China, pero obviamente se había manejado fuera de las negociaciones de Perry. Entonces, no sé si se fijan, los japoneses dijeron sí, vengan. Un año después dijeron ok, pongan lo que quieran, pongan su consulado. No sé si ven la actitud totalmente distinta a lo de China. ¿Sí se nota o a ver qué dicen? Como que tenían curiosidad. Es que creo que Japón... A ver, mande, perdón. Ahora tú, Juan, primero. Es que, bueno, yo pienso que es que Japón, viéndolo bien, es que al ver, no podía perder mucho y pues mejor decidieron abrirse porque yo viviéndolo así en mi territorio, si no tengo tanto que aportar, por lo menos tengo que adquirir o aprender de lo exterior para al menos tener una mejor calidad de vida en mi territorio. Sí, si se fijan, no hubo resistencia, o sea, bueno, ¿qué ibas a decir, Alfonso? Perdón. Más o menos eso que dijeron, como que bueno, no tengo nada que perder, ¿por qué no? Yo entiendo y yo creo que no sé si a lo mejor les valió la experiencia de lo de las guerras del opio, porque esto es después. Esto es algo que no dice la lectura, pero los japoneses estaban muy atentos a lo que pasaba en China.
¿sí? Entonces yo creo, porque les digo creo, porque aquí no se menciona, o sea, solamente se menciona aquí un conflicto interno que es el que ahorita vamos a mencionar en Japón, que precisamente da inicio a la restauración. Pero si se fijan, fue muy fácil, o sea, un año ya después de las amenazas, si quieren, y después de que llegan con cañones, pero ni siquiera resistencia, sobre todo estamos hablando que era un pueblo que no se que se resistió a muchas cosas en el pasado. Por eso digo que es una actitud extraña, ¿sí? Porque fácilmente también ellos pudieron haber metido su orgullo en esto. Ahora, no sé si sea que también Estados Unidos entró de una forma distinta a la que entró también Inglaterra. No sé si también están de acuerdo con eso. Inglaterra entró con el problema del opio y con la situación del opio que mermó mucho la economía y la salud pública de los chinos. ¿Sí? Y en cambio los Estados Unidos estaban como que con buenas intenciones y con cosas que a lo mejor podían ser de beneficio para ambos. Sí, vamos. A ver. Sí, ¿Están de acuerdo? pues como cualquier negocio, tienes Sí. que tener la satisfacción por los dos lados para que se haga el negocio. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué dicen los demás? ¿Si tiene que ver eso? Creo que sí tiene que ver porque pues mientras los chinos ya sentían bastante rechazo a los ingleses pues por todo el problema que hicieron con el opio, pues los Estados Unidos hasta ahorita no le habían hecho gran cosa a Japón. Así que yo creo que eso también les hizo fácil como que negociar con ellos. Sí, yo también insisto que tuvo que ver eso, porque definitivamente, insisto que el contexto es distinto, pero sí tenemos que hablar de las semejanzas porque al final son países que han estado aislados por mucho tiempo, China y Japón. Pero definitivamente los chinos, mientras ellos no vieron necesidad de abrirse y luego por el opio tuvieron que cerrarse y luego viene este conflicto con Inglaterra, creo que los japoneses sí fue diferente porque ellos, para empezar, ese problema del opio no lo tenían, no eso parecía. Y entonces sí vieron en Estados Unidos la oportunidad de modernizar y muchas cosas más. Entonces, vaya, hay muchas cosas que son diferentes aquí, pero creo que eso es eso, o sea, principalmente que el problema del opio no existió, que Estados Unidos llegó hasta cierto punto de una forma mucho más pacífica por esa razón, y que entonces precisamente por eso la apertura entonces japonesa hacia el exterior fue diferente. Con esto estoy diciendo que en China, si las cosas hubieran sido diferentes, hubieran sido entonces también diferente del futuro, pues no lo sé. Pero definitivamente los japoneses, el futuro de esta situación va a ser que marque un parteaguas entre lo que estaba pasando en China y lo que estaba pasando con Japón. Bueno, continúo. Dice, el éxito de los Estados Unidos abrió las puertas a las otras naciones europeas ansiosas por firmar contratos con Japón. Entonces si se fijan, llega a Estados Unidos, se abren las negociaciones, se establecen puertos, se establecen tratados. Y insisto, esto de que son tratados desiguales, los japoneses lo sabían que ellos a lo mejor las tenían de perder. Pero pues yo también, ahí es donde también va el otro factor. Pero Japón se entendía que su capacidad militar no era nada contra la de Estados Unidos. Entonces también yo creo que ese fue el otro factor, digamos la otra palomita, si lo ponemos así, factores por los cuales Japón se dio tan fácilmente. Todos los que estamos hablando, que Estados Unidos entró, digamos, de una forma más tranquila, que no hubo problemas con el opio, que no había problemas en esa cuestión, sobre todo de la pérdida de plata. Y el otro es que Japón entendió que no iban a durar en una guerra, ¿sí? O sea, que ellos, a diferencia de China con sus monos y las colas encendidas, ¿se acuerdan? Y buscando la pólvora para explotar con todo el barco. Yo creo que los japoneses dijeron, no, pues nosotros tenemos hasta este momento un aparato militar que no le puede hacer frente al de Estados Unidos y su capacidad de guerra, ¿sí? Se rindieron antes de empezar. Se rindieron antes de empezar, o fueron realistas, o no sé, digo, que a lo mejor es curioso, porque dices tú, los japoneses se rindieron, o simplemente entendieron que no podían ganar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se rindieron o no podían ganar? No podían ganar. Los dos. Sí, porque sabían el potencial de su enemigo. Sí, entendieron el potencial de su enemigo. Digo, a eso voy con las litografías de los barcos en Veracruz y bombardeando y los pobres mexicanos allá corriendo. No, pues no queremos terminar igual, dijeron, ahí muere. Bueno, ¿qué más pasó? Bueno, eso es por poner contacto. Así entre los años de 1854 y 57 entraron los británicos, entraron los rusos, entraron los holandeses, negociaron tratados separados por los cuales guardaban gran semejanza con la firma con Estados Unidos. Aquí el problema es que, bueno, la situación más bien fue que, aunque Estados Unidos fue
Entonces le permitió la entrada a otros países, pero Estados Unidos tenía teniendo preferencia. Entonces, por eso también insisto, la relación entre Estados Unidos y Japón de aquí en este momento se va a fortalecer en cosas muy interesantes. Ahora, sí es bien importante entenderlo, porque creo que no les tengo que decir lo que vamos a ver en el futuro. Y la relación entre Estados Unidos y Japón, pues se vuelve sí, digamos, legendaria. Bueno, en el tratado entre Estados Unidos y Japón se podían ver los principios básicos de la política norteamericana en Asia, orientada a la coincidencia total entre sus intereses económicos y políticos. Los económicos eran mantener el mercado mundial tan abierto y competitivo como fuera posible, para lo cual era necesario forzar a los países reacios a aceptar el comercio internacional. Al propio tiempo, no se debía permitir que las ambiciosas naciones europeas trataran de apoderarse de los países asiáticos débiles, por lo que era necesario fortalecerlos para que pudieran mantener la puerta abierta. Para lograr esto empezó a funcionar la asistencia técnica de los Estados Unidos, cuando el cónsul Harris ofreció a los japoneses los servicios de asesoramiento de oficiales navales y militares norteamericanos, así como las facilidades necesarias para la construcción de buques. Eso, y principalmente eso último que les estoy leyendo, creo que también fue la gran diferencia entre Estados Unidos e Inglaterra. Los Estados Unidos ofrecieron asistencia técnica a Japón. Yo creo que a la larga también pasó con los ingleses y los chinos, pero aquí casi desde el principio, o sea, casi desde el principio de los tratados, empezaron a llegar norteamericanos a Japón que les empezaron a enseñar a los japoneses lo nuevo que para ellos era todo lo demás, ¿sí? Ahora, tomen eso en cuenta porque es uno de los pilares con lo que vamos a hablar de la renovación, ¿no? La renovación va a ser muchas cosas, entre ellas precisamente la modernización de Japón. ¿Sí? Bueno, dice, poco después de la firma del tratado con los Estados Unidos, los japoneses tuvieron la oportunidad de conocer las proezas de las Fuerzas Armadas conjuntas británico-francesas en el sitio de Beijing, donde estas se redujeron a cenizas del Palacio de Verano para leccionar a los chinos y obligarlos a cumplir con lo establecido en los tratados, de lo que el gobierno imperial chino trataba de desentenderse. Creo que volvemos a lo mismo, y mientras tanto los chinos en guerra, con una guerra del opio, segunda guerra del opio, seguían precisamente insistiendo. Los japoneses dijeron, no, pues todas esas cosas me dicen que mejor ya la dejé ahí. Dice, no cabe duda que todos aquellos acontecimientos que se produjeron en China y en las aguas cercanas al archipiélago japonés tuvieron mucho que ver con los cambios en la situación interna del Japón. La llegada de Perry y de sus buques ocurrió en un momento en que el poder shogunal se encontraba debilitado. Las ambiciones de los clanes rivales encabezados por Satsuma y Shosu los llevaron a dar el golpe definitivo aprovechándose de la firma forzada de los tratados que se le había impuesto el shogun. Las ambiciones políticas de los clanes sureños ya las habían conducido a choques armados independientes al poder central del shogun. Dice, contra las fuerzas extranjeras. En 1863, una expedición conjunta formada por fuerzas británicas, norteamericana, francesa y holandesa bombardeó la capital de Shoshu. Esa demostración de fuerza militar dejó en claro la superioridad de las armas occidentales y la inutilidad de mantener la política de reclusión. Por su parte, ante las potencias extranjeras, quedó en evidencia que el shogun ya no era la autoridad suprema del país y que no tenía control del mismo. Y ahí que en 1866 insistieran en que el emperador ratificara los tratados firmados hasta ese momento. De esta manera se completó todo un proceso, tanto en el interior como en el exterior de Japón, y se inició otro conocido como la renovación Meiji, que es ahorita con lo que precisamente quiero que quede claro. Entonces, antes de pasar a eso, bueno, ¿qué fue lo que llevó a la restauración? ¿Sí? No sé si se entendió la importancia de Estados Unidos en todo esto. O sea, la importancia de Estados Unidos en todo esto tiene que ver con que ellos fueron distintos, con que ellos precisamente no fueron tan agresivos, aunque no digo que no, porque sí lo fueron, con Japón. Y si se fijan progresivamente, después de 1850, van a hacer relación con unos japoneses que sí querían el cambio, que eso es a lo que iba precisamente a mencionar. Aquí lo que precisamente va a pasar también es eso. Al interior de Japón había un sector de samuráis que la lectura de hecho llama nuevos samuráis, pero no por ser más jóvenes, sino por ser distintos a los que tenían el control del shogun, ¿sí? Que querían el cambio, ¿sí? Que querían precisamente cambiar, que veían que ya era necesario. Y esos precisamente samuráis se van a aliar con los Estados Unidos y con los extranjeros, van a tomar, si se fijan, como pretexto, modelo o baluarte al emperador para decir el shogun ya está debilitado y ya no tiene nada que hacer aquí. Y por eso entonces viene este proceso que se le va a llamar restauración, porque bajo la bandera de que el emperador ahora debe gobernar Japón de nuevo, ¿sí? Es que precisamente se va a tratar de disminuir la figura del shogun. ¿Sí se entendió? ¿Me estoy dando a entender? Sí, profesor. A ver qué dicen los demás, porque sí es algo medio complicado.
creo que la influencia de Estados Unidos se dio cuenta que, por ejemplo, usted decía que el shogun ya no estaba sirviendo más. Sí. Se dieron cuenta de que sí necesitaban un cambio y que el shogun era como un obstáculo para hacer ese cambio. Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Siento que vieron la oportunidad en los Estados Unidos. O sea, si no hubieran visto algo que les diera como que ventaja para ellos, no hubieran aceptado los tratos o hubieran puesto resistencia. Pero siento que, aunque sea, uno vio como que potencial de ayuda en uno de eso, cuando llegaron los barcos. Sí. Sí, aquí lo que yo creo que también pasó es que los samuráis que estaban precisamente promoviendo el cambio también eran ya, digamos que la burguesía que en ese momento estaba reprimida en Japón y que vieron en esta oportunidad una manera de ellos ahora sumarse a la lucha por el poder. Ahora, esto nos va a llevar a otra cosa que es bien interesante y que vamos a hablar después. Entonces el emperador estaba siendo ahora nada más manipulado por fuerzas distintas. Es muy probable, ¿sí? Es muy probable también eso. O sea, prácticamente estaba nada más a lo mejor tomándolo como pretexto para decir que el shogun no funcionaba. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Bueno, déjenme nada más continuar con esto. Creo que esto ya lo vi, nada más es un resumen. Dice, en 1853 los buques de guerra comandados por Mateo Perry llegaron a Uraga. Bakufu presionó las amenazas del presidente Fillmore de forzar la apertura de Japón y temeroso de que este pudiera acarrearles consecuencias tan nefastas como las que ocasionó la guerra del opio, firmó los tratados desiguales con Estados Unidos y los demás países imperialistas. Así llegó a su fin la política de aislamiento puesta en práctica desde la década de los 30 de 1600. Sí, con esto también terminó el Sakoku, ¿no? Terminó precisamente este periodo. Tras la apertura de dos puertos por el Tratado de Amistad firmado entre los japoneses y estadounidenses de 1854, se firmó un segundo ligeramente más favorable en 1858, que habría 4 puertos más al comercio extranjero. Los enemigos del gobierno shogunal se manifestaron con violencia y pugnaron la autoridad del shogun bajo el lema venerar al emperador y expulsar a los bárbaros. No sé si también se dan cuenta de ese, o sea, cómo aprovecharon los enemigos del gobierno del shogun la llegada de Estados Unidos y se dieron cuenta precisamente que el shogun, ya aquí es donde ya estamos hablando del interno. O sea, ¿qué consecuencias tuvo esto? Pues obviamente para muchos japoneses ceder tan fácilmente no fue algo positivo. Lo veían precisamente como una forma de sumisión. Y entonces los enemigos del shogun aprovecharon esto para decir, pues, es que ya el gobierno shogunal nos va a defender, entonces necesitamos un nuevo líder. Y apareció este lema, ¿no? Venerar al emperador y expulsar a los bárbaros. Y por bárbaros, ¿a quién creen que se referían? Pues, a ver. A los estadounidenses y a los del Shogun, ¿no? Sí, o sea, ellos decían, sí, pues es que los extranjeros son estos bárbaros, el shogun también. De hecho, es una de las cosas que creo que también espero que se esté intentando entender con esta reforma que vamos a ver. Esta va a ser toda una campaña anti-extranjera, pero también una campaña contra los samuráis que habían gobernado ya por tanto tiempo y que ya precisamente decían que eran hasta este punto inútiles. Curiosamente, otros samuráis decían que estos samuráis ya no servían, pero bueno, son cosas que vamos a ver. Bueno, Estados Unidos y el final del Sakoku. Dice, la campaña extranjera que calificó a la firma de los tratados de entreguismo a las fuerzas militares extranjeras fue la causa final en el debacle del poder shogunal y el factor que cohesionó a los principales actores políticos anti-shogun en torno al Tenno. Entonces, todos aquellos enemigos precisamente del shogun y que decían que toda esta campaña precisamente de tratados era de entreguismo, ¿sí? Hizo que todos los enemigos del shogun se reunieran en torno al emperador y precisamente se les llamara como los restauradores, porque precisamente eran los que buscaban el control. Fíjense, aquí viene algo interesante, porque yo lo he visto en algunas películas y libros. Les llaman realistas a los que precisamente son los enemigos del shogun. ¿Por qué realistas? Porque precisamente lo que estaban buscando era la restauración del Tenno, que es el rey o el monarca, ¿no? Digo, por si ahí se lo topan, ¿no? De repente se van a topar que les dicen realistas a los que estaban en contra del shogun. ¿Qué es lo más curioso de esta revolución? ¿Qué revolución busca establecer un rey? Pues solamente en Japón. Porque hasta ese momento las revoluciones iban en el sentido contrario, ¿no? Piensen en China, piensen en la Revolución Francesa, piensen en Rusia. Sí, las revoluciones son para derrotar a los reyes y esta revolución buscaba restaurar al rey. Sí, pero pues ya saben, Japón. Finalmente los renovacionistas triunfan y en 1868 se inaugura un nuevo periodo en la historia del Japón, el Meiji Hidai.
¿sí? O era Meiji. ¿Por qué se le llamó así? Precisamente porque fue el regreso, ¿sí? Del emperador, que en este caso es el Meiji. Ahorita les pongo la foto. Bueno, esto del Sakoku es una zona. Esto no vemos. Ok, voy a pasar nada más algunos datos económicos que nos hablan también de la crisis del Bakufu, ya para finalizar. A ver, son estos. Esto ya lo vimos, es esto. Bueno, dice, de tal manera las sociedades a finales del periodo Bakufu no era estática, sino que internamente contenía las premisas para el desarrollo. No es posible aceptar que el desarrollo económico del era Meiji se originara solamente por presiones externas. La presión fue y promovió, aceleró y modificó el cambio interno. Esto también lo vimos. O no. Perdón, es que estoy confundido. Con mi propia presentación ya debo cambiarla. Sí, bueno, habla de los niveles de producción, que no sé qué tan importante sea, sobre todo para que lo entiendan, que hay una crisis también, porque digamos que esto se está dando en diferentes niveles, o sea, no solamente es la crisis política y la crisis exterior, que son las que hablamos ahorita, también hay una crisis económica, y la crisis económica tiene que ver con esto, y leo, dice agricultura e industria, el nivel de producción de arroz a principios de la era Meiji era de 1.6 koku, 240 kilogramos, por tan 991 metros cuadrados, por lo que fue a afirmarse que la productividad de la tierra era muy alta. En cuanto a la tendencia de la tierra, los campesinos de la época Edo se dividían oficialmente en dos clases: los campesinos contribuyentes propietarios, Honbyakusho, literalmente campesinos de la base, y los bebedores de agua, Mizunomi, que no tenían tierras. Entre los primeros se distinguían los que tenían suficiente tierra para hacerse responsables del pago de impuestos anuales, Takamoshi, y lo que no, Komae. También estaba aumentando la reclamación de tierras para rosales, y había muchos casos de los ricos mercaderes que aportaban capital para la reclamación. En cuanto a la comercialización de los productores agrícolas del periodo Tokugawa, las 3/4 partes de arroz que entraban en Osaka procedían de los almacenes de los señores regionales y estaban destinados a la venta de 1/4 parte, que era arroz procedente de pequeños graneros que los agricultores sacaban a vender. En la misma época se comercializaron también algodón, colzas, índigo, tabaco, té, caña de azúcar, etc. Los campesinos estaban siendo incorporados a la economía monetaria. En el campo, la mercancía representativa era el abono de sardinas. Y en cuanto a la ocupación de las comunidades a finales del Bakufu, entre el 20 y 25% de la población rural se dedicaba también a actividades no agrícolas. La mayoría tenían cantinas, otros poseían expedios de aceite, de madera, restaurantes de tiendas de tofu, de pasteles de tabaco y misceláneas. Entre quienes contaban con una segunda ocupación estaban comprendidos los carpinteros, albañiles y otros artesanos, pero es de notar que la gran mayoría se dedicó al comercio. Digo, en resumen, para no ser tan complejo, ¿qué es lo que está pasando en economía? En economía está pasando que la tierra, aunque sigue siendo importante, se empieza a ver disminuida y el comercio empieza a aumentar, cosa que en Japón no se daba. Y entonces el comercio empieza a aumentar, lo que va a ser ese grupo que va a apoyar precisamente al emperador, que es el que vamos a hablar aquí. Dice, los problemas económicos a los que se enfrentó el Bakufu a finales del periodo Edo se debieron, en otras causas, a los frecuentes recuñamientos de moneda que trajeron consigo la devaluación de la moneda corriente. Además, fue notable el aumento de billetes particulares de algunos feudos, lo que incrementó el total del medio circundante. La causa se localiza en la indigencia financiera del Bakufu y de los señores feudales de entonces. Como respuesta a esta crisis financiera, Mizuno Tadakuni impulsó la llamada Reforma Tempo en 1841 y 43, antes de la llegada a los Estados Unidos, la cual fracasó. En ese sentido, los grandes señores de los feudos Satsuma, Shosu, Tosa y Hisen lograron vencerla. Estos clanes van a ser los clanes que precisamente ya estaban en contra del shogun y que querían el cambio. Así que hay que aprenderse por lo menos los dos primeros, Satsuma y Shosu, que son los que mencionamos ahorita en la anterior lectura. Hagan de cuenta que estos clanes eran también clanes samuráis, pero que eran clanes que ya se estaban viendo beneficiados por el comercio y que el problema precisamente es que el Bakufu no los dejaba prosperar. Entonces, es 1840, ellos quieren ampliar el comercio, ellos quieren abrirse, ya no quieren depender de la tierra, pero el shogun no los deja. Entonces ahí es cuando llega a Estados Unidos y no sé si lo ven, es como su oportunidad, ¿sí? Precisamente de poder hacerlo. El feudo de Satsuma obligó a los comerciantes de Osaka, quienes les habían prestado dinero, a que no lo cobraran intereses. Monopolizó los principales productos: azúcar, sumugi, seda burda de la isla de Oshima, etc. Y de esta manera consiguió recuperarse. También el feudo de Shosu logró recuperarse mediante la planeación del fomento de la producción y monopolio para su comercialización. Por lo tanto, podemos sostener que esa fue la razón por la que los feudos se convirtieron en la fuerza motriz de la renovación Meiji.
Pero por otra parte no se puede negar que ese proceso también tuvo el efecto de impulsar el desarrollo económico regional. Sí, o sea, por una parte están precisamente estos monopolios comerciales, que eran una afrenta contra el shogun, y que precisamente por eso van a ser parte de la renovación Meiji y del comercio regional. Dice, a finales del Bakufu, la inflación se debió a la apertura del país a las relaciones con el extranjero, pues eso provocó que la moneda de oro empezara a circular hacia el exterior. Además, la causó el reacuñamiento de moneda y la emisión excesiva de papel moneda. La inflación alarmante provocó perturbaciones sociales, como en el caso de levantamientos para la destrucción de propiedades, Uchiko-washi. Más tarde, al comienzo de la Revolución Meiji, se emitió el billete de Ministerio de Gobierno, que era papel moneda inconvertible, y se hizo circular con otras monedas ya en curso, causando una mayor agudización de la inflación. Por tanto, la unificación del sistema monetario se presentó como una de las tareas más grandes para el nuevo gobierno Meiji. O sea, en resumen, empezó a haber una inflación, empezó a salir mucho oro porque precisamente también le estaba pasando lo que a China, pero en un sentido más moderado, de que pues tenían que lidiar con también una falta de manufacturas. Y bueno, esto generó problemas. Comunicación y urbanización. El proceso de reorganización de los Tokugawa mejoró las comunicaciones para mantener un mejor control por el país, que eso, digamos, fue una de las virtudes del Tokugawa, crear más caminos. Pero esos mejoramientos redundaron también en el beneficio de las ciudades y de las clases urbanas, que a pesar de tener una posición débil en el esquema formal, pronto alcanzaron una importancia inusitada. El sistema de comunicación abarcaba no solo los caminos que conectaban los centros urbanos, sino también las vías marítimas que circundaban a las costas de Japón. Con el desarrollo de las comunicaciones y de la urbanización se mejoró la distribución mediante grandes organizaciones de mayoreo y apareció un incremento de la circulación monetaria. O sea, en resumen, y ya para finalizar lo de hoy y la próxima clase hablar ya nada más de la renovación, no sé si se dan cuenta de lo que pasó en este sentido. Hubo crisis en diferentes niveles. Vamos a dividirlas en tres, ¿sí? Crisis al exterior, que es precisamente la que vimos primero, la de Estados Unidos presionando y los extranjeros presionando a que Japón abriera. Crisis política, la de que el shogun era un entreguista que precisamente ya no defendía nada y que no servía para nada. Y crisis económica, la de la tierra empezó a ser menos importante que en otro tiempo y el comercio y el capitalismo empezaron a ser muy importantes para un grupo de japoneses que querían precisamente ampliarlo, pero que con las políticas del shogun no se pudieron hacer. Esas tres cosas dieron como resultado, ¿sí?, que el shogun perdiera fuerza y se necesitara traer una nueva figura, que es este señor. Eso que ustedes están viendo es el emperador Meiji, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Qué le ven de diferente? Sí. Que es todo un crack. ¿Qué le ven de diferente a los antiguos Tenno? Simple, sencillamente, está con militares. Sí, no se les hace muy occidental. Sí. Eso es lo que está diferente. O sea, no sé si se entiende. El emperador no solamente resurgió, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, como una figura anti-shogun, sino como una figura anti-shogun y pro-occidentalización. Se ve majestuoso. Sí, o sea, el emperador, si se fijan, va a ser la representación ahora, no solamente de la restauración de su poder, sino de un cambio en Japón que ahora se espera que se den varios niveles. Pero esos cambios acompañados precisamente de los extranjeros. Sí, porque estamos hablando que los tipos que van a apoyar a este señor son los japoneses comerciantes que quieren abrirse al extranjero y los extranjeros que quieren que Japón se abra. Y por consecuencia, todos aquellos que no entran en ese esquema, sí, son enemigos de este nuevo cambio. Que es una de las preguntas que vamos a ver en la próxima clase. Este movimiento se le ha llamado de tres formas: restauración, renovación y revolución. Y como que la pregunta es, ¿qué tanto de esas tres cosas es? ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos unos samuráis que eran, pero ya vamos a ver estas imágenes en la próxima clase. Yo quería terminar con esta. Esta imagen es la que les decía, que aquí vemos a los clanes Shosu, Satsuma y todos los que habíamos hablado, ¿sí?, rodeando al emperador que va aquí, de camino a Tokio, precisamente, que era la base de ¿quién? Del shogun. Entonces, esta como que caminata, ¿sí?, procesión o como le queramos llamar, del emperador, ¿sí?, a Tokio, es, si se fijan, la afrenta a que el gobierno precisamente shogunal ya no funciona. Obviamente va a haber violencia, porque por ayer he leído el libro que estamos viendo, dice, no, pues fue un movimiento pacífico. Pues no tanto. Según los japoneses y algunos de los libros que he leído de ellos,
obviamente de quitar al shogun no iba a ser algo pacífico. Hubo enfrentamientos, obviamente, entre los clanes nuevos que apoyaban al emperador y los clanes viejos que apoyaban al shogun, y eso va a llevar precisamente a una guerra entre samuráis. Pero que si ustedes se dan cuenta, pues al final van a triunfar los clanes nuevos, porque estos no solamente iban acompañados de su voluntad de destruir al shogun, sino también de todo el apoyo extranjero y las armas que estos les pudieran dar. Que ahí es donde, si les digo, ahí es donde, bueno, si les sirve de referencia para entender un poco esto, vean la película del último samurái. ¿No? Ahí se ve la diferencia entre los nuevos japoneses, ¿no? Los burgueses japoneses, y los que estaban así todavía queriendo defender al shogun. Aunque ahí lo romantizan y lo llevan a niveles muy hollywoodenses, por lo menos se entiende por qué fue que ganaron los otros. ¿Cómo ven? ¿Quedó claro? El invencible Christian Bale en esa película. Es Christian Bale. ¿No es Tom ¿No Cruise? es Tom ¿No es Cruise? Christian Bale, no? ¿No es Tom Tom Cruise? Cruise. ¿No es No Tom era Cruise? Christian Bale. Me acuerdo que era Christian Bale. Ah, no, el invencible Tom Cruise. Tom Cruise ahí. Sí, Me Tom Cruise parece. es, Pasa la metralleta encima y no le pasó nada. sí, Tom Cruise es el típico hombre blanco que llega a salvar la situación porque pues, los pobres japoneses no pueden. Necesitan un poco de libertad, pobrecitos. Bueno, y ahora, entonces si se fijan con el triunfo, que es lo que vamos a ver, con el triunfo de los restauradores, con el regreso al emperador al poder, es que se vaya esto de la renovación, pero pues no nada más es regresar, es regresar y reformar muchas cosas que son las que vamos a ver la próxima clase. Sí, para 1868 que se da precisamente la renovación. Pero bueno, hasta este momento, ¿alguna duda o quedó algo pendiente? Yo no tengo dudas. Yo no, profe. Nada más Ni quiero yo. preguntar para cuándo va a ser lo de la lectura. La La siguiente de- clase no, ¿verdad? No, la siguiente clase vamos a ver ya la restauración y hasta la otra. Entonces yo creo Ok. que para el miércoles, ¿qué? ¿Cómo ven? Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Cuándo va? No vamos a. Todavía no es tiempo del examen, ¿verdad? Del primer examen. Ya casi, pero todavía falta. Ok. Porque todavía falta terminar Japón y ver Corea. Oigan, hay que ver Corea. No se les olvidado algún país por ahí. Vietnam. Digo, no, de los que siempre vemos, digo. Corea. Corea, nos falta ver Corea. Porque fíjense, déjenme les hago atractivo el por qué hay que ver Corea. China llegó a Inglaterra, ¿va? Japón llegó a Estados Unidos para abrirse a la modernidad, que es lo que estamos viendo, ¿no? Si se fijan, estamos viendo el paso a la modernidad de estos países, para bien o para mal, o resistiéndose como quieran. ¿Y a Corea quién va a llegar? No son los ingleses ni los estadounidenses. A ver, ajá. Entonces, Los japoneses. Son los japoneses. Clásico. ¿Y cómo lo hacen? ¿Y cómo llegan? Es así como, no sé si con esto vamos entendiendo por qué estamos viendo también en este orden progresivo. Porque si se fijan, lo que vamos a ver la próxima clase nos va a dejar en claro por qué Japón se va a convertir en el país que va a llegar a Corea. Y Corea, no sé si te entiende, también va a ser así como su experimento de ser imperialistas, ¿no? Sí, es como el imperialismo, si lo queremos ver así, perdón si me pongo en un papel muy, muy marxista, pero lo quiero explicar más en términos económicos. Los ingleses lo llevaron, ¿no? Los Estados Unidos, pues, sí, como hijos también viendo de los ingleses lo promovieron, y los japoneses como resultado de toda esa también derivación, pues también van a querer ampliar su territorio. Pero aquí hay una historia detrás entre Japón y Corea, y eso también lo hace más interesante. O sea, es Japón llegando a Corea por las mismas razones que los ingleses y los Estados Unidos llegan a Japón y China. Pero los japoneses también tenían una intención detrás de Corea, y era pues también una especie de revancha, ¿se acuerdan? que no pudieron invadir el país. Sí, que no pudieron, ¿se acuerdan con Hideyoshi? Que fracasó. Y sí, pero ¿qué les dije yo? Pero volveré. O sea, los japoneses dijeron, pero regresaré. Y el Japón que va a regresar a Corea después del Meiji es uno muy distinto al de Hideyoshi. Sí.
Ya veremos por qué. Bueno, dejen, si quieren les pongo, les consigo una imagen para que me crean. Ahí todavía no. Déjenme ver si tengo por aquí una imagen del Japón que llega a Corea. Es que hay una imagen que me gusta mucho que por ahí conseguí, obviamente en internet, que nos dio. No, este es un Japón de la guerra sino-japonesa. Pero bueno, esta es una imagen que puede ayudar. Aunque es de la guerra sino-japonesa, ahí les va. Que es de la guerra sino-japonesa, también nos muestra lo que estoy diciendo. Demuestra mi punto, vaya. Este es el Japón que llega a Corea. No sé si lo ven. Sí, esos que están a la izquierda son japoneses. ¿Se entendió? Profe, a mí no me carga la imagen. ¿No se carga? Refacheros a mis japoneses. compañeros. Bueno, a él sí le carga. Se ven como tropas de Star Wars. Uf. O sea, no sé si vamos entendiendo algo que va a ser muy... Déjame la copio para que lo vea. Mi compañero lo copió el chat, la imagen. No sé si se entiende lo que Japón se va a transformar con el Meiji en un país muy distinto al que hemos estado hablando. Sí. En fin, bueno, eso es lo que vamos a ver la próxima. Y cómo lo hace también, eso es algo que vamos a ver la próxima clase. Ok, ¿dudas? No hay dudas, profe. Y wow, los japoneses. O sea, no sé si se fijan, no son nada parecidos. Esta imagen es de finales del siglo XIX. La restauración Meiji fue en 1868. O sea, estamos hablando que en 30 años los japoneses ya no eran esos tipos con armadura y con espadas que habíamos conocido, ¿no? O sea, ya eran un país que, pues, parecía cualquier otra cosa, ¿sí? Y ya no les pongo más imágenes porque después ya les pongo algunas que dicen ustedes, eso es Japón, sí, eso es Japón, eso está pasando en Japón, sí, está pasando en Japón. Sí. Pero esa es la próxima clase, de hecho. Hay otras imágenes que por aquí traía, pero en fin, la próxima clase lo vemos. Una presentación particular que por ahí tengo. Bueno, ¿alguna pregunta? Ninguna, profe. Bueno, ahí le dejamos entonces, ya casi se acercan las 12. Pues entonces nos vemos el lunes. Hasta luego, Nos profe. vemos. Hasta luego, profe. Hablamos. Gracias a ustedes. Adiós.